Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Quien les habla, el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy son las guerras civiles entre los conquistadores. Como ya habíamos visto en la clase anterior, vamos a ver que de alguna u otra forma van a quedar divididos, ¿no? Los territorios. Pero debemos preguntarnos cuál fue la principal causa que va a provocar este conflicto entre los conquistadores. Y la principal de ellas es pues la división del territorio en dos líneas paralelas, formando pues la gobernación de Nueva Castilla y de Nuevo Toledo. ¿No? Nos vamos a centrar solamente en estas dos partes, ¿ya? La parte que está sombreada de color verde claro y la parte color verde mostaza. Entonces, según las leyes nuevas o las reales cédulas, va a ser pues la división. El rey de aquel entonces va a entregar Nueva Castilla a Francisco Pizarro, mientras que Nuevo Toledo va a ser entregado a Diego de Almagro. Esta división, esta repartición va a traer pues consigo problemas entre estos dos conquistadores, ¿no? Básicamente por la diferenciación del territorio. Si vemos pues eh, en el espacio, Nueva Castilla es mucho más extenso, ¿no? Mientras que Nueva Toledo es pues un poco más reducido, además de que la producción en Nueva Toledo no era muy productífera. Entonces, eso pues va a hacer que se genere una serie de conflictos entre estos dos, eh, llevando pues consigo a lo que se conocería como las guerras civiles entre los conquistadores. ¿Ya? Entonces esa va a ser la principal razón por la que se va a dar las guerras. Ahora, lo que debemos tener en cuenta también es la cronología de las guerras civiles entre los conquistadores. Aquí, bueno, he colocado brevemente algunos aspectos solamente generales, ¿no? Vamos a encontrar el 1533, el 15 de noviembre, la posesión del Cusco. Luego vamos a ver también lo que es la batalla de Pachacaca, la conferencia de Mala, la batalla de Salinas o de Cachipampa, ¿no? En 1538, a raíz de estos serie de conflictos, se da pues la muerte de Diego de Almagro en manos de los pizarristas. Y de la misma forma se da pues la muerte en 1541, la muerte de Francisco Pizarro, en manos de uno de los eh, en manos de uno de los almagristas. Uno pensaría pues que terminada o muertos los principales conquistadores, acabaría, ¿no? El conflicto, pero no. Van a estar pues, vamos a poder ver eh, vamos a encontrar los primeros, van a continuar, ¿no? Sus descendientes, los hijos, los partidarios, ¿no? Y consecuencia de eso, pues se va a dar lo que se conoce como la batalla de Chulpas, ¿no? En 1542, y el 16, en esa batalla, pues también se da lo que es la muerte de Almagro el Mozo. También enterado pues de esta situación se da lo que viene a ser nuevas leyes de Indias, ¿no? Y se da la conformación del virreinato del Perú. Y en este caso, a 2 años más adelante, en 1544, se nombra al primer virrey del Perú, al señor Blasco Núñez de Vela, ¿no? También meses después se da un primer golpe de Estado contra el virrey, ¿no? Justamente vamos a ver pues algunas batallas, como la batalla de Iñequito o Iñequito, la batalla de Guarina, la batalla de Jaquihuahuana
Y finalmente, pues termina con la muerte de Gonzalo Pizarro. Entonces, eso es lo que podemos mencionar cronológicamente respecto a los principales acontecimientos. A ver, otra pregunta que nos debemos o que merece que nos formulemos es, ¿qué factores provocaron las guerras entre los conquistadores? Las malas noticias precedentes del Perú obligaron de alguna u otra forma a la corona española a tomar el control de la situación. Por un lado, buscó pues el límite del excesivo poder de los encomenderos y por otro, bajo la influencia de Bartolomé de las Casas, se reconoció la necesidad de elaborar una nueva liquidación que protegiera a los indígenas. Y a esto se le conoce pues como las leyes nuevas y de que se creara un mejor sistema de administración del territorio a través del virreinato. Pero, ¿qué son las leyes nuevas? Las leyes nuevas vienen a ser, estas fueron proclamadas por el rey de aquel entonces, Carlos I, en noviembre de 1542, y la que disponía básicamente la instalación de una audiencia en la ciudad de Lima. Eh, Ahora, la audiencia, la Real Audiencia, era pues el máximo organismo judicial del Perú. Es como lo que hoy comúnmente encontraríamos pues ¿no? al Poder Judicial que se encargaba pues de administrar, ¿no? Y estaba presidida por el oidor con poderes tanto administrativos y judiciales, es decir, él estaba ahí haciendo una serie de dictámenes, ¿no? Haciendo que se cumpliese pues con lo que la corona española estuviese pidiendo. Esta es una carta que fue enviada, ¿no? Sobre las leyes nuevas, ¿no? La ley, la famosísima Las Leyes Nuevas, que fue enviada en 1542, ¿no? Y que va a ser rescatada en 1929. Eh, Textualmente citaré ¿no? lo que menciona, ¿no? Dice, porque nuestra principal voluntad siempre ha sido y es de conservación y aumento de los indios y que sean pues instruidos en las cosas de nuestra santa fe católica y bien tratada como persona libre y vasallos nuestros, como lo son, encargamos y mandamos a nuestro consejo que tenga siempre gran atención y especial cuidado sobre todo en la conservación y el buen gobierno y tratamiento de dichos indios. Ordenamos y mandamos que de aquí en adelante, por ninguna causa de guerra ni otra algunas, aunque sea a título de rebelión, no se puede hacer esclavo indio alguno. Queremos que sean tratados como vasallos de la corona de Castilla, pues lo son. Esta es una carta o un fragmento de la carta que va a ser enviada por parte de la corona española al Perú. Lo que debemos tener en cuenta es que la nueva legislación, me estoy hablando de la Real Audiencia, ¿no? Va a reconocer a los nativos como vasallos de la colonia. Como tales, no podían pues ser obligados a trabajar sin un salario, no podían ser obligados o no debían pues imponérseles tributos arbitrarios o no debían ser esclavizados. Los españoles que cometieran pues estos delitos iban a ser sancionados. ¿Cuál era la sanción? Iban a ser despojados de sus encomiendas. Ahora, los líderes de la liquidación van a disponer asimismo que solo el rey y sus representantes tenían la facultad para repartir encomiendas y que al morir la persona, el encomendero, ¿no? Esta, todos los indígenas de su cargo volvieran a pertenecer a la corona española. De esa forma, pues se advertía además que quienes participaran en revueltas contra la corona serían despojados de sus encomiendas. Luego vamos a ver lo que viene a ser la guerra de los encomenderos. No, la guerra de los encomenderos básicamente se da en la situación
de que no va a haber un consenso, ¿no? Que lo que buscaban los encomenderos es que su terreno, su territorio fuese pues perpetuo, fuese hereditario. Entonces va a surgir pues una serie de conflictos, los cuales van a ser resueltos, ¿no? Van a abolir a lo que vendría a ser a los encomenderos. La llegada del primer virrey del Perú, Blasco Núñez Vela, y que los miembros de la audiencia en 1544 convirtió pues ese desengaño en odio, ya que el virrey de aquel entonces, Blasco Núñez Vela, aplicó rigurosamente las nuevas leyes, ¿no? Que básicamente les quitó los territorios que los españoles tenían. Ante esta situación, los encomenderos nombraron pues como líder a Gonzalo Pizarro como procurador general para que proteste contra la aplicación de estas leyes. ¿No? Pero debemos, aquí encontramos también una pequeña carta, ¿no? Sobre los planes de Gonzalo Pizarro. La rebelión de Gonzalo Pizarro tuvo inicialmente una gran popularidad. Incluso los oidores de la audiencia de Lima le dieron su apoyo y apresaron y deportaron al virrey, que va a ser liberado luego en Tumbes. Pizarro se hacía llamar el Gran Gonzalo y se hizo nombrar gobernador y capitán del Perú. Además, envió representantes ante la corona para negociar la perpetuidad de las encomiendas y la posibilidad de gobernar, de una gobernación vitalicia para él y sus sucesores, ¿no? Incluso planificó casarse con la sobrina de Francisco, de Francisca Pizarro, hija del conquistador y de la princesa, de la princesa inca Inés Huayla Yupanqui, que pues para lograr de alguna u otra forma la legitimidad ante la población andina, ya que sus planes de perpetuarse en el poder y establecer de alguna u otra forma lo que venía a ser las dinastías, ¿no? Pero estos van a ser tomados o percibidos como un intento de cesión por parte de la corona española. Blasco Núñez Vela, en lugar de dialogar con Pizarro, lo condenó a muerte, lo que va a originar en una rebelión. La guerra fue favorable a Gonzalo Pizarro, quien luego de tomar Lima derrotó al virrey en la batalla de Iñaquito, cerca de Quito, en el año de 1546. Blasco Núñez Vela fue capturado y fue ejecutado. Ahora, una vez enterados pues de esta situación conflictiva, lo que va a hacer la corona española es enviar a una persona pues que no fuese confrontacional, sino una persona que buscase la paz. Y justamente vamos a encontrar la labor pacificadora de Pedro de la Gasca, ¿no? Como les había mencionado, tras enterarse pues de los problemas que habían sido originados por las leyes nuevas, la corona española envió a Pedro de la Casca. ¿Para qué? Para poder pacificar el virreinato. La Gasca anunció, él anunció cuando llegó al Perú, que tenía el poder de revocar las leyes nuevas, perdonar a los arrepentidos y entregar nuevas encomiendas entre los que fueran leales al rey. Esta medida fue tan exitosa que luego de 2 años, cuando Nagasca y Pizarro se disponían a enfrentarse en Jaquihuana, en Cusco, los soldados rebeldes fueron desertando poco a poco, ¿no? Entonces vamos viendo que la estrategia que va a usar Pedro de la Gasca va a ser pues productífera, ¿no? Luego de su victoria, la Gasca se dedicó a reorganizar el virreinato peruano. Entonces vamos viendo cómo pues un conflicto, ¿no? Un conflicto entre dos conquistadores va a originar y va a llevar pues a lo largo del tiempo una serie de conflictos que van a tener mayor repercusión, ¿no? Entonces vamos viendo que ya desde esa época empezaron pues los conflictos con la corona española.
¿no? Eso es lo que podemos apreciar. Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente clase.